No pude evitar engañar a mi esposo varias veces, ahora él me abandonó y mi vida está arruinada. Hola, mi nombre es Isabela, y estoy aquí para compartir algo que desearía nunca haber tenido que contar. Si estás leyendo esto, es porque probablemente estás buscando alguna lección en los errores de otros, y créeme, yo tengo muchos. Mi historia es un recordatorio doloroso de cómo una sola decisión puede arruinar una vida construida con años de amor y esfuerzo. Conocí a Eduardo cuando ambos éramos estudiantes en la Universidad de California, en Berkeley. Yo estudiaba psicología, y él, ingeniería civil. Eduardo era una de esas personas que iluminaban la habitación al entrar, no porque fuera extrovertido o llamara la atención, sino porque había algo en el que te hacía sentir tranquilo y seguro. Era noble, amable y siempre veía lo mejor en los demás. Nuestra primera conversación fue un poco inusual. Estaba buscando un lugar para sentarme en la cafetería del campus cuando vi una mesa ocupada solo por él. Parecía concentrado, con un libro abierto y anotaciones desordenadas a su lado. No quería molestar, pero no había más asientos libres, así que me acerqué y pregunté. ¿Está ocupado este asiento? «Oh, no, claro que no». Adelante. Esa simple interacción fue el comienzo de algo hermoso. Después de ese día, Eduardo y yo comenzamos a cruzarnos más seguido. Coincidíamos en una clase optativa de literatura, lo que nos dio una excusa para hablar más. A diferencia de los otros chicos que conocía, él no intentaba impresionar con comentarios ostentosos o bromas exageradas. Su humor era sutil, y sus palabras siempre eran sinceras. Recuerdo un día en particular en el que trabajábamos en un proyecto para la clase. Estábamos en la biblioteca, y yo me sentía agotada por la carga académica. Eduardo me miró y, con una sonrisa, dijo: ¿Sabes? Cuando todo esto termine, vamos a recordar estas noches de estrés y reírnos. Era una tontería, pero su optimismo me reconfortaba. Fue en esos pequeños momentos cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de él. Eduardo y yo empezamos a salir oficialmente unos meses después. Era atento y detallista de maneras que yo nunca había experimentado antes. Un día, me sorprendió con mi café favorito cuando mencioné de pasada que había tenido un mal día. Nuestro tiempo juntos era sencillo, pero significativo. Pasábamos horas caminando por el campus, hablando de nuestros sueños y planes para el futuro. Él quería construir puentes, literalmente, mientras que yo soñaba con ayudar a las personas a través de la psicología. Eduardo me propuso matrimonio un año después de graduarnos. Habíamos estado juntos durante 3 años, y aunque yo sabía que era joven, también sabía que quería pasar el resto de mi vida con él. Su propuesta fue sencilla, pero perfecta, como todo lo que hacía. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Napa Valley. Mis padres estaban encantados, y su familia me acogió como si siempre hubiera sido parte de ellos. Durante nuestro primer baile como esposos, Eduardo me miró a los ojos y dijo: «Isabella, haré todo lo posible para que seas feliz». En ese momento, creí que yo también haría lo mismo por él. Después de la boda, Eduardo y yo nos mudamos a una casa en los suburbios de San Francisco. Era pequeña, pero acogedora, y la llenamos con recuerdos de nuestros viajes y aventuras. Decidimos no tener hijos, al menos por el momento. Queríamos enfocarnos en nuestras carreras y en disfrutar el tiempo juntos. Yo conseguí un trabajo en una clínica de salud mental, mientras que Eduardo prosperaba en su empresa constructora. Era trabajador y dedicado, siempre buscando la manera de mejorar tanto en su vida profesional como personal. Pasaron 10 años de matrimonio. Nuestra relación era estable, pero a veces caía en la rutina. Eduardo era el tipo de persona que podía pasar horas trabajando en sus proyectos, mientras que yo sentía que necesitaba algo más de emoción en mi vida. No era que no lo amara, pero había momentos en los que me preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Todo cambió cuando un nuevo grupo de personas se unió a mi trabajo. Entre ellos estaba Alex, un chico de 28 años con una sonrisa encantadora y una confianza arrolladora. Desde el primer día, su presencia me descolocó. Era extrovertido, carismático y sabía cómo captar la atención de todos en la oficina. Al principio, me decía a mí misma que no era nada. Alex era solo un compañero más, alguien con quien tenía que interactuar por cuestiones laborales.
Pero no podía negar que cada vez que hablábamos, sentía algo que hacía tiempo no experimentaba: emoción. Un día, después de una reunión, Alex se ofreció a llevarme a casa. Eduardo estaba ocupado con un proyecto importante, y acepté sin pensarlo demasiado. Durante el trayecto, nuestras conversaciones pasaron de ser superficiales a algo más personal. Me habló de su vida, de sus sueños, y aunque sabía que estaba casada, nunca mencionó a Eduardo. Yo, por mi parte, sentí que me deslizaba en un terreno peligroso, pero no hice nada para detenerlo. Esa noche, cuando Eduardo me preguntó cómo había sido mi día, sentí una punzada de culpa. Pero en lugar de ser honesta, le dije que todo había sido normal. No sé en qué momento exacto crucé la línea. Tal vez fue cuando comencé a buscar excusas para pasar más tiempo en el trabajo, o cuando acepté salir a cenar con Alex bajo el pretexto de discutir un proyecto. Lo que sé es que un día, sin pensarlo demasiado, me dejé llevar por la atracción que sentía hacia él. Fue un momento de debilidad, de egoísmo puro, y aunque en ese instante me sentí viva, también sabía que estaba destruyendo todo lo que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Después de aquella primera vez con Alex, mi mente era un torbellino de emociones. Había momentos en los que sentía una adrenalina que no había experimentado en años, pero esa emoción siempre se mezclaba con una culpa aplastante. Eduardo no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo hombre cariñoso y dedicado que siempre había sido, y eso hacía que mi traición fuera aún más dolorosa. Intenté justificar mis acciones de mil maneras. Me decía a mí misma que solo era un error, que no volvería a pasar, pero dentro de mí sabía que estaba caminando por un camino peligroso. Alex seguía mostrándose interesado, y cada vez que me buscaba en la oficina, mi resolución de mantenerme fiel se debilitaba. Eduardo estaba inmerso en su trabajo. Había conseguido un contrato importante para su empresa, y aunque estaba emocionado por su éxito, eso significaba que pasaba largas horas fuera de casa. Por las noches, cuando llegaba, estaba agotado, y nuestras conversaciones se limitaban a intercambiar preguntas rutinarias. La conexión que solíamos tener parecía desvanecerse lentamente. No era su culpa, estaba trabajando arduamente para construir un futuro para nosotros, pero yo me sentía ignorada y sola. Fue en esos momentos de debilidad cuando Alex se convirtió en mi refugio. Alex no era solo un compañero de trabajo, se estaba convirtiendo en algo más. Empezamos a enviarnos mensajes fuera del horario laboral. Al principio, eran mensajes inofensivos sobre proyectos y reuniones, pero pronto se transformaron en algo mucho más personal. Un día, mientras Eduardo estaba en una conferencia, Alex me invitó a cenar. Acepté sin pensarlo demasiado, diciéndome que solo sería una comida entre colegas. Pero cuando nos encontramos en el restaurante, la atmósfera cambió. Su mirada era intensa, y sus palabras, cargadas de insinuaciones. Después de esa noche, todo se volvió más complicado. Empezamos a salir en secreto, siempre cuidando que nadie del trabajo nos viera juntos. Cada encuentro me hacía sentir más viva, pero también más atrapada en una red de mentiras que yo misma había tejido. No sé si fue mi actitud distante o el hecho de que pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, pero Eduardo empezó a notar que algo andaba mal. ¿Todo está bien entre nosotros?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Sí, claro. Solo he estado ocupada con el trabajo, respondí, tratando de sonar despreocupada. Él me miró con esa expresión que siempre tenía cuando sabía que algo no cuadraba, pero no insistió. Eso solo aumentó mi culpa, pero al mismo tiempo, no podía dejar a Alex. Había algo en el que me hacía sentir deseada de una manera que no había sentido en años. Mi relación con Alex continuó por varios meses. Pensé que podía manejar ambas vidas, pero las mentiras comenzaron a acumularse. Eduardo seguía siendo paciente y comprensivo, pero yo podía ver en sus ojos que sabía que algo estaba mal. Finalmente, un día no pude más. El peso de mi culpa era insoportable, y decidí confesarle todo. Fue una noche, y Eduardo estaba en el sofá revisando algunos planos. Me senté a su lado y le dije: «Tenemos que hablar». Su mirada cambió al instante. Me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había hecho, tratando de explicar lo inexplicable. «¿Por qué?», fue lo único que dijo cuando terminé. Su voz estaba llena de dolor y desconcierto.
No tuve una respuesta. Solo podía llorar y pedirle perdón, pero sabía que eso no sería suficiente. Contra todo pronóstico, Eduardo decidió darme una segunda oportunidad. Fue un momento que jamás olvidaré. Yo llorando desconsoladamente mientras él miraba fijamente la taza de café que tenía frente a él. Su rostro estaba marcado por una mezcla de dolor, decepción, sorprendentemente, amor. Te amo, Isabella, pero no sé si puedo olvidar esto, me dijo con voz quebrada. Me aferré a sus manos, rogándole que no me dejara, que me permitiera demostrarle que podía cambiar. Eduardo, siendo el hombre noble y comprensivo que siempre fue, aceptó darme una segunda oportunidad. Sin embargo, puso una condición: necesitábamos buscar ayuda profesional. La terapia de pareja fue una experiencia reveladora. Por primera vez, tuve que enfrentarme a la realidad de mis actos, escuchar a Eduardo hablar sobre cómo se sentía, sobre el dolor que le había causado. Fue desgarrador oírlo decir cosas como: me siento como si nunca hubiera sido suficiente para ti. Intenté explicarle que no se trataba de él, que el problema era mío, pero sabía que mis palabras eran insuficientes. Durante esas semanas, me comprometí completamente a cambiar. Dejé de hablar con Alex y bloqueé cualquier forma de contacto con él. Mi enfoque estaba en Eduardo, en reparar el daño que había causado, y por un tiempo, parecía que estábamos avanzando. Los días comenzaron a mejorar. Eduardo y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, algo que no hacíamos desde hacía años. Volvimos a salir los fines de semana, a cocinar juntos en casa, y hasta retomamos nuestras caminatas nocturnas por el parque, algo que solíamos hacer mucho cuando recién nos casamos. Me sentía optimista, como si realmente tuviéramos una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Eduardo incluso comenzó a hablar sobre hacer un viaje juntos, solo los dos, para reconectar. Me emocioné con la idea, imaginando que ese viaje podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Por un tiempo, realmente creí que podía dejar atrás mis errores y reconstruir nuestra relación. Todo parecía ir bien hasta que Alex volvió a aparecer en mi vida. Había evitado verlo en el trabajo, asegurándome de mantener las interacciones estrictamente profesionales, pero él no se dio por vencido. Te extraño. No podemos dejarlo así. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no debía escucharle, que debía alejarme, pero algo en mí cedió. Terminamos hablando durante horas, y poco a poco, las viejas emociones volvieron a surgir. Una noche, después de semanas de mantener contacto con Alex en secreto, decidí salir con él. Eduardo estaba fuera en un viaje de trabajo, y aunque sabía que estaba traicionando su confianza de nuevo, no pude resistir. Nos encontramos en un bar discreto, lejos de la ciudad. Alex me miraba con esa mezcla de confianza y deseo que siempre me hacía sentir especial. La noche terminó en su apartamento, y mientras estaba allí, no podía dejar de pensar en Eduardo y en cómo lo estaba traicionando una vez más. Cuando Eduardo regresó, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero algo en mí había cambiado. La culpa era insoportable, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. Todo se derrumbó cuando Eduardo encontró un mensaje en mi teléfono. Era un texto de Alex, una despedida apresurada que no había tenido tiempo de borrar. Eduardo no dijo nada en el momento, simplemente me miró con una expresión que nunca olvidaré. Esa noche, me confrontó. ¿Otra vez, Isabella? ¿Cómo pudiste? No tenía excusas, no tenía palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Solo podía llorar y pedirle perdón, pero esta vez, Eduardo estaba más dolido y más furioso que nunca. Me diste tu palabra. ¿Qué más tengo que hacer para ser suficiente para ti? A pesar de todo, Eduardo decidió quedarse. Me perdonó de nuevo, aunque esta vez dejó claro que su confianza en mí estaba prácticamente destruida. Sabía que lo estaba lastimando, que lo estaba destruyendo poco a poco, pero no podía romper el vínculo con Alex. Cada vez que intentaba alejarme, él encontraba una manera de volver a mi vida. El punto de quiebre llegó cuando llevé a Alex a nuestra casa. Llevar a Alex a nuestra casa fue, sin duda, la decisión más egoísta y cruel que jamás había tomado. Eduardo había salido temprano esa mañana para asistir a una reunión de trabajo que, según él, lo mantendría ocupado hasta la noche.
creí que tendría tiempo de sobra para pasar unas horas con Alex sin que nadie lo supiera. Alex llegó poco después del mediodía. Estaba relajado, casi despreocupado, como si nada de lo que hacíamos tuviera consecuencias. Me había llevado semanas reunir el valor para dejarlo entrar a mi hogar, a ese espacio sagrado que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Nos sentamos en la sala. Alex comenzó a hablar sobre sus planes de mudarse a otra ciudad para un nuevo trabajo, y de repente me invadió una sensación de vacío. Mientras él hablaba, no podía evitar mirar alrededor, las fotos de Eduardo y yo en nuestra boda, los recuerdos de los viajes que habíamos hecho juntos, los detalles que reflejaban una vida construida con amor y esfuerzo. A pesar de todo, me dejé llevar por el momento. Alex me tomó de la mano y me besó. Sentí un torbellino de emociones, nerviosismo, culpa, pero también esa intensidad que buscaba desesperadamente fuera de mi matrimonio. Fue en ese preciso instante cuando escuché el ruido de las llaves en la puerta. Eduardo había regresado temprano. Intenté hablar, pero no salieron palabras de mi boca. Eduardo no esperó una explicación. Simplemente dio media vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él con una calma que era aún más aterradora que si hubiera gritado. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, abrazándome las piernas mientras la culpa y el miedo se apoderaban de mí. Intenté llamarlo, pero no contestó. Al día siguiente, regresó a casa temprano en la mañana, con una expresión fría y distante que nunca había visto en él antes. Colocó un sobre en la mesa del comedor y me miró fijamente. «Lee esto cuando tengas tiempo», dijo con voz firme antes de dirigirse a nuestra habitación para recoger algunas cosas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Eran los papeles de divorcio. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Intenté hablar con él cuando bajó con su maleta, pero no me dio la oportunidad. En los días siguientes, mi mundo se desmoronó. La noticia de nuestro divorcio se extendió rápidamente entre nuestros amigos y familiares. Mis padres, al enterarse de la razón detrás de nuestra separación, estaban más que decepcionados. Mi reputación quedó manchada no solo en mi círculo cercano, sino también en el trabajo. Mis compañeros comenzaron a mirarme con desdén, algunos incluso murmuraban a mis espaldas. Me convertí en la protagonista de mi propia tragedia, aislada y consumida por el arrepentimiento. He intentado reconstruir mi vida, pero el peso de mis errores sigue persiguiéndome. Si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas de manera diferente. Nunca debí permitir que la emoción momentánea de una aventura destruyera años de amor y dedicación. A Eduardo, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te amé de verdad, aunque mis acciones no lo demostraran. Siempre serás el hombre que me enseñó lo que significa el amor verdadero, y por eso, te estaré eternamente agradecida.